Algunos programas muy importantes de la televisión argentina que también le sucede, ¿por qué no a nosotros, no? Bueno, son las 20 horas 8 minutos en todo el territorio nacional y arrancamos. Creo que ya hicimos la presentación incluso por todo esto que ha ocurrido. Y bueno, estamos de regreso aquí en nuestros estudios. Nos va a acompañar hoy Andrés Suriani, un hombre que siempre está dando la nota porque tiene una posición tomada sobre todo. Realmente a mí me llama la atención porque uno puede coincidir, puede disentir con este hombre, pero si hay algo que vale la pena y es admirable en algunas personas, y este es el caso de Andrés, que yo siempre lo digo, siempre estoy disintiendo con el caballero, pero siempre mantiene su postura y la toma, y a donde va la lleva con él. Así que eso es muy importante, pero también hoy en este programa nos va a visitar Cecilia Gómez del MST, que también es una mujer de armas tomar y tiene justamente una posición tomada sobre todos los temas. Y a mí me llama mucho la atención. Hemos citado hoy aquí a este estudio de Código de Barrio a personas con mucho carácter y con una ideología ya definida. Sinceramente, a mí me llena de placer contar con estas personas que ya están acá. Por favor, a ver si muchachos, si puede pasar Cecilia, que si ya la pueden sentar. Ahí está por atrás de cámara. Mientras, les sigo contando. Hoy la temática realmente es algo que se viene tratando en todos lados, ¿sí? Y ustedes dirán, no, y encima la van a tratar hoy también. Sí, la vamos a tratar. Pero por supuesto desde nuestra mirada, desde nuestro enfoque, porque ustedes saben muy bien que nosotros, Código de Barrio, de toda la realidad siempre le damos una mirada distinta, si se quiere, o lo tratamos de otra manera y la interpretamos de un ángulo totalmente diferente y queremos saber también cómo piensan ellos que están justamente en la política, que son, él en este caso es representante ya en el Consejo Deliberante, me refiero a Suriani, y a Cecilia, que está participando activamente en política en el MST. Como bien les decía, un tema muy importante es el tema de la educación religiosa en las escuelas. ¿Qué será lo que piensan? Y seguramente acá vamos a encontrar disociaciones muy marcadas. Bienvenido, Andrés. Hola, buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Gracias por venir a los dos, ¿no? Bueno, un placer conocerlo, Cecilia. Creo que cuando estuvo con Raúl en el programa de Palabras y Verdades, pude conocerte, pero no había tenido la chance, así que es oficial hoy esta presentación. Bueno, ya no hace falta más presentaciones. De hecho, ustedes vieron que fue casi ceremonial lo mío, ¿no? Bueno, arrancamos acá por el hombre en cuestión, Andrés Suriani. Que viene así de hace rato, incluso ayer lo había visto en su programa de televisión y digo, wow, mira, ahí está, este es Andrés Suriani en su esplendor o mostrando tal cual es y qué es lo que piensa, ¿sí? Andrés, ¿cómo viene la mano con el tema de esta presentación? Y creo que le mandaste una carta incluso hasta al Papa, ¿no? Así es, Fernando. En realidad hay una demanda contra la provincia de Salta, una demanda que una asociación civil de Buenos Aires le hace a la provincia para tratar de que el artículo 49 de la Constitución de la provincia se decrete inconstitucional. Ese artículo brinda un derecho a los papás y mamás de Salta para que sus hijos puedan recibir educación religiosa conforme a sus propias convicciones. Ese artículo está además avalado por la declaración no solo de la Declaración de Derechos, sino que el Pacto de San José de Costa Rica también así lo establece. Y está en consonancia esta posibilidad con el artículo 5 de la Constitución Nacional, que le permite a las provincias poder dictar sus propias leyes en materia educativa. En definitiva, lo que muchos estamos haciendo es solamente acompañar a la provincia para decir que el marco jurídico en el cual esto se da, es legítimo, y lo que le solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que nos respete la autonomía a la provincia para seguir. Pero de cualquier manera hay dos visiones sobre este mismo tema, Andrés. Claro, obviamente, porque hay amparistas y con todo el derecho del mundo a que cada uno pueda opinar. Me parece que es legítimo la opinión de cada salteño respecto de este tema. Bien.
Como ustedes verán, estoy con Biblia en mano. En unos instantes voy a leer algunos fragmentos que tienen que ver con lo que dice justamente o lo que manda la Biblia. Realmente hemos elegido fragmentos muy duros, si se quieren, y los vamos a compartir en algunos instantes con ustedes porque hay algunas cosas que demanda la Biblia y que por ahí uno no está de acuerdo y otros sí. Pero vamos a continuar acá primero con Cecilia. Bienvenida, Cecilia. Hola, muchas gracias. Bueno, a todo este tema, ¿qué pensás sobre la educación religiosa en las escuelas? En primer lugar, sobre la intervención que hace el señor, creo que es un mentiroso, porque cita pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos, en las cuales se establece en primer lugar la libertad de credos y que el Estado no tiene que ser quien adoctrine en determinada creencia religiosa, sino que se establece el laicismo, la separación de la Iglesia del Estado. Es un debate y una discusión que hace muchos años se ha dado y tiene que ver inclusive con el origen de los Estados-nación. Digo que la Iglesia estaba encargada de muchos trámites, inclusive hasta la inscripción cuando una persona nacía, y que fueron tareas que fue tomando el Estado, inclusive la enseñanza, la educación. Nosotros en nuestras escuelas públicas, y me refiero a nuestra provincia... Cecilia, algo muy fuerte que no puedo dejar pasar por alto. Dijiste que es un mentiroso, Andrés. Sí, porque las convenciones de las cuales nuestro país es firmante no solamente avalan la libertad de credo, sino que también priorizan los derechos de los niños. Entre esos derechos, y de las familias, por supuesto, están que cuando uno plantea la libertad de credo, que ninguna familia está obligada a decir qué religión profesa o no profesa. Hoy, cuando una familia inscribe a su niño o a su niña en la escuela, dentro del formulario de inscripción se le pregunta cuál es la religión que practican en su hogar y si quiere que se le dicte o no, cuando sabemos que todo lo ligado a la religión es una decisión muy íntima de cada familia y que hay espacios inclusive que están garantizados para que eso se pueda practicar. Están las iglesias, están las sinagogas, están las mezquitas. Sí, la escuela es un espacio en el cual se educa y donde nosotros necesitamos... Y además, necesitamos... déjame agregar algo, Ceci. En realidad, en las escuelas públicas de Salta se enseña más que nada el catolicismo, ¿verdad? Claro, porque los profesores y las profesoras que dictan esas clases son recibidos del profesor Monseñor Tabela, que es católico. Y de hecho no solo tiene que ver con el dictado de las clases de religión, sino también con las prácticas que se desarrollan, que las viven tanto niños como docentes, que son los rezos al inicio de la jornada escolar, que son los rezos en la merienda, en el desayuno, en las jornadas pedagógicas. Digo, ese tipo de además prácticas hay una clase específica, ¿no? Hay una clase específica que es la religión también en algunas escuelas. Por eso te digo, tenemos por un lado la materia religión y por otro lado tenemos prácticas y de hecho en las escuelas, en todas las escuelas vamos a encontrarnos con vírgenes, con imágenes, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que para el milagro también llegan las invitaciones de la catedral y cada una de las instituciones educativas, como de otras instituciones y organismos del Estado, van a las misas. Digo, una cosa es que eso se haga voluntariamente y otra cosa es que desde el Estado se coaccione para que se participe y no se respeten estos derechos que son derechos fundamentales y están contemplados dentro de todo lo que es el andamiaje jurídico de derechos humanos a escala internacional. Y después en relación a lo que tiene que ver con Cecilia, la normativa de nuestra provincia, digo, nosotros somos parte de un país y hay jerarquía en todo lo que tiene que ver con lo jurídico. Entonces, tanto la Constitución provincial como la Ley de Educación Provincial tienen que estar en consonancia con nuestra Constitución Nacional. Claro. Digo, y desde la Ley 1420, elaborada por Sarmiento, que no era justamente un demócrata, se planteaba la laicidad de la educación. Entonces, es un retroceso y es vulnerar los derechos, tanto de niños y niñas como de docentes. Dame un segundo, antes que intervenga Andrés también, porque ahí lo veo ahí con ganas. No, me llama la atención que empecemos, que me diga, sos un mentiroso, porque en realidad el Pacto de San José de Costa Rica, en su articulado, habla justamente del mismo artículo 49 de la Constitución de Salta. Es decir, no dije nada que no sea cierto, que figura así en el Pacto de San José de Costa Rica, el derecho que tienen los padres
a que puedan recibir educación religiosa respetando sus propias convicciones. Claro, dice lo con que ese pasa, nombre, Andrés, creo que acá el tema Pero viene bueno, porque... Lo que pasa es que en los temas estos puntuales, Fernando, Sí. cuando hay oposición en lo que sería para los griegos el ethos, ¿no? El sistema de conducta que esté animado por una concepción moral de la vida, evidentemente que cuando en los principios hay contradicción, es difícil que uno se ponga de acuerdo. Yo empecé diciendo que lo que estoy haciendo, y como amigo del tribunal que voy a estar la semana que viene, es solamente sujetándome a derecho. Y por otro lado, sí tengo que decirle a la señora que la Constitución argentina no es atea, invoca la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, me dejan un segundito, no sé si Dai está con el micrófono en mano para decir los números de teléfonos o las vías de comunicación. No, bueno, ahí está. Les digo yo, entonces, las vías de comunicación. 428-5652, si quieren hacerlo de manera directa para comunicarse con nosotros. 3876-120065. Pasa que ustedes vieron la vorágine, cómo arrancamos, esto y aquello. Y además vinieron, ¡pac!, con los tapones de punta, porque ese es su estilo, ¿no? Creo que ambos tienen un estilo muy marcado, muy fuerte, definido, y sinceramente me encanta que así sea, porque no lo hacen nadie con maldad, simplemente están exponiendo lo que ellos creen, ¿sí? Y seguramente ustedes también tienen su visión. En un ratito vamos a compartir también qué piensa la gente, Andrés, ¿sabes? Porque no van a ser solamente ustedes dos, sino que salimos a la calle. Dai Cacciarani tiene una nota sobre este tema. Hablaron un montón de personas y te vas a sorprender realmente de lo que piensan, ¿no? Y vos también, que estás del otro lado, si querés comunicarte con nosotros, te vamos a dar la palabra para que puedas comunicarte con nosotros, para que puedas justamente informarte o darnos una posición que ya tengas definido, ¿sí? Tenemos una comunicación telefónica, hablando de comunicación. ¿Qué tal? Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio que me da y el único periodista que por lo menos lo escucha, ¿no? Porque bueno, en el Canal 7 siempre dice dejen. Dejen los mensajes. de cualquier manera, tiene 30 segundos, doña. Me duele muchísimo Sí. de lo que está pasando. Yo soy una enfermera, tengo 88 años, soy salteña, argentina y religiosa. Imagínense, yo tenía 19 años cuando pasó esto en el 48. Mire, no quiero ser mala onda, ¿no? Pero estamos debatiendo acá algo muy importante y me gustaría que sea puntual en lo que usted quiere preguntar. Bueno, entonces, ¿qué pasa, señor? Diga. ¿No? Cuando llegaron nuestros patronos acá a Salta, lo dejaron, bueno, como dijeron, bueno, este es un boliche, lo cerramos las puertas y chao. Entonces, ¿qué pasó? Cuando dijo acá, el hombre no va a dominar nunca en su vida. Acá hay una persona que usted está hablando, como hablo yo, por un espíritu. Porque cuando uno se retira de esta tierra, queda este cuerpo que no sirvió para nada. Lo pueden quemar, lo pueden hacer, pero el espíritu se va a esperar cuando diga el Señor nos toque, a ver qué ha hecho en su tierra. Entonces, ¿qué pasa? A mí me duele muchísimo. Mis hijos son criados, mis hijos han tenido los impuestos en la escuela en la San Francisco. Han ido ellos, han usted terminado está a favor de la educación. Usted está a favor entonces de la educación religiosa. Había judíos. Bien. Pero ¿qué pasa? Cuando le tocaba la clase, no lo marginaban, sino lo ponían en el otro grado y los maestros les seguían enseñando, y a los religiosos los seguían enseñando la religión. No los marginaron nunca, y tal es así que ya mi hijo se va a jubilar de la municipalidad y por ahí dice que ya se encuentran con ellos. Bueno. Hola, que se llama Jesús.
Hola Jesús, dice Bueno, muchas gracias por comunicarse. ¿Cuándo te voy a invitar a comer a la casa? Los judíos, ¿no? Los judíos. Muchísimas Bueno, gracias. compañero de Creo que se escuela. entendió lo que usted quiso decir. Muchas gracias por la comunicación. Es que así nos criamos, Fernando, en Salta, respetando al otro. Yo tengo amigos judíos, evangélicos, musulmanes, ortodoxos de la calle de la San Jorge, por ejemplo. Aprendimos a querernos y a ser amigos porque está la dimensión espiritual que tiene el hombre del norte argentino, que valoramos la religión en los credos que se practiquen. Andrés, realmente me sorprende tu devoción justamente al catolicismo o a la religión. estamos hablando o de al religión respeto. en general, Sí, ¿no? religión en general. Pero acá en Salta se respeta muchísimo, o más que nada, es el catolicismo. Y estamos lo que se profesa, ¿sí? en pleno milagro. Vos mirá lo que es Salta el 15 de septiembre, hay más gente en la procesión que los que vivimos en Salta. Vos decís de que ¿no? Además, digamos, la religión justamente enseña también en... Por supuesto, en esa valores, principios y ayuda como ordenador social que es. Yo voy a para leer poder algunos mejor en la sociedad. pasajes de la Biblia y después ustedes me van a decir qué piensan sobre esto, ¿sí? No quiero... Yo no interpreto la Biblia por mis propias cuentas, porque Bien. creo que para mi Es caso verdad. como católico tengo el magisterio que la interpreta. Creo que es así. Cada quien tiene su propia interpretación. Es así. Epístola Timoteo 2:11, ¿sí? En adelante, escrito por San Pablo, dice: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Por ejemplo, este es un fragmento, ¿no? Compilado de citas que tenemos acá. Dice: a continuación me propongo hacer un compilado de citas bíblicas donde a la mujer se la considera como un ser inferior, incapaz de sentir placer, culpable de dolor. La mujer aprenda en silencio, con plena sumisión, no consiente que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio, pues el primero fue formado Adán, después Eva, y no fue Adán el seducido, sino Eva, que seducida incurrió a la transgresión. Se salvará por la crianza de los hijos si permanece en la fe, en la caridad y en la castidad, acompañada de la modestia. Epístola Timoteo 2:11 en adelante, escrito por San Pablo. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Más o menos es uno de los pasajes de la Biblia que dice acá justamente San Pablo, y quería compartirlo con ustedes porque como esto encontré un montón. Mirá que revisé la Biblia, me puse a leerla con otros compañeros de equipo. ¿Qué piensan sobre estos clases de mensajes que están ahí en la Biblia? ¿O cómo se interpretan? No, yo como te decía, no me parece que además como libro sagrado es el libro más leído en el mundo, ¿no? Por todas las religiones. En definitiva, sacado cada pasaje de contexto, es difícil poder uno hacer una evaluación. Yo creo, en mi caso... ¿Vos decís que esto está sacado de contexto, Andrés? No, digo que como parte, en este caso, las religiones generalmente monoteístas tienen quien pueda hacer el análisis de la Biblia y qué es lo que se interpreta como palabra de Dios. Yo no estoy capacitado para hacerlo. Bien, Cecilia. No, digo, los pasajes que has leído nosotras los hemos en cursos y en talleres de formación sobre feminismo, sobre el rol de la mujer, sobre derechos de género y de diversidad sexual. Muchas veces los traemos para entender de cómo se basa, en qué se basa el patriarcado y en qué se basa la sumisión y esta relación desigual de poder que está establecida en la sociedad que vivimos entre el hombre y la mujer. Nosotros no estamos hablando, porque se empieza a construir hasta como una especie de cuco. Yo vengo recién de la manifestación que se ha realizado en la Plaza 9 de Julio a favor de la enseñanza laica en las escuelas públicas. Y había otra, ¿no?, en contra. No apareció, por suerte, porque la verdad es que ya tenían otra fecha convocada y la verdad que hacer una movilización una hora después de que se realizaba otra, donde aparecen posiciones contrapuestas, creo que era una provocación, así que me parece importante que si ya había una fecha convocada se mantuviera y que cada sector se pueda expresar. Digo, eso es vivir en democracia. Vivir en democracia no es aplastar al que piensa distinto, sino poder respetar y poder construir
Y poder un convivir. espacio en el cual la diversidad sea respetada. Hoy eso no pasa en las escuelas públicas de Salta. Nosotros lo que estamos planteando es lo mismo que ocurre en el resto de nuestro país, del cual nuestra provincia es parte, que es que las escuelas públicas del Estado son gratuitas y son laicas, y que quien quiera tener una formación confesional pueda ir a una escuela religiosa privada que hay. Así como existen las iglesias, existen escuelas como nombraba recién y colegios la señora que salió al aire. Entonces creo que quien desee tener esa formación puede tener la posibilidad de elegir. Ahora cuando hay imposición también es algo que no nos gusta a ninguno, ¿no? Yo soy, me considero católico, mi viejo dice que yo soy católico, fui a una iglesia católica, pero sinceramente seré católico porque no asisto a la iglesia, disculpen, ¿no? Pero hay que ser sinceros, porque hay mucho cinismo dando vuelta. Uno dice, no, yo soy católico, pero no te sabes ni el Padre Nuestro algunas veces, ¿no? Suele pasar aquí en nuestra Salta. A mí me parece también importante esto de ¿Sabes por qué lo remarco, Cecilia? ¿Por qué? Porque tenemos una mirada por ahí bastante dura de las personas que, en este caso, Andrés, también te consulto a vos. Y no lo digo por vos, porque sé que sos una persona que sos de asistir a la iglesia y todas esas cosas, pero hay muchos salteños, o incluso argentinos, que... y hablo del cinismo, ¿por qué? Porque ni siquiera asistimos a una iglesia, ni siquiera un domingo al mes. No, pero digamos, eso no estamos discutiendo, digamos, la fe de los argentinos. Sí. Es decir, estamos en este caso discutiendo una demanda sobre la provincia de Salta que tiene su constitución, que en todas las reformas de la constitución, Fernando, se siguió avalando este artículo, y que yo sepa, en el poder constituyente se expresa la voluntad general de los pueblos. En nuestra, vos nombraste la ley 1420 de educación, que es de 1884. La ley de educación de Salta es de 1886. La ley 1420, que es de enseñanza nacional, tenía injerencia en las escuelas que dependían de la nación, y se dejó a todas las provincias, por el artículo 5 de la Constitución, su libertad de elegir qué enseñanza y qué educación se dictaba. Por lo tanto, digamos, esa ley 1420, además, en su articulado, reservaba para aquellos que querían tener educación religiosa la posibilidad de que dentro del colegio vayan, digamos, y habla de educación católica inclusive, ni siquiera respetando quizá los otros credos, que pudieran ir a dar enseñanza religiosa. Hasta esa ley 1420 tiene esa connotación. ¿Por qué? Porque hay un marco cultural e histórico de nuestro país y de nuestros pueblos, que de hecho el artículo 2 de la Constitución sigue avalando y sosteniendo monetariamente un culto, que es el católico, que tiene que ver con una tradición en nuestro país. Eso es otra mentira, porque la tradición... No estamos ¿en qué se basa? Lo ¿Cuál que es su pasa, Andrés, definición que de en esto, tradición? sinceramente, discutiendo ¿Cuál es su una definición demanda a la de tradición? provincia de Salta. Vos sabés, Andrés, que yo sí Nada te más, interpreto ¿no? justamente lo que vos me decís. Yo te hablo desde lo jurídico. Ojo, porque es el marco está que perfecto, tengo para poder está perfecto, hablar. pero en la discusión entra todo, te digo, ¿no? Entra todo. ¿Saben qué? primero Vamos a hacer un stop acá, ¿sí? Nos vamos a un corte, esto está bueno, se está poniendo lindo. Ya volvemos.
jueves, el mundo vecinal tiene su lugar. Código de Barrio. Todos los jueves de 20 a 21 horas por Canal 7, el canal del pueblo. En Ciudad del Milagro, las mejores carnes cordobesas tienen un lugar. Carnicería El Cordobés. Avenida Ejército Argentino número 304. Frente a los departamentos amarillos. Atendidos por sus propios dueños. Los mejores precios. Sorteos mensuales. Los últimos domingos de cada mes. Nada de productos envasados. Embutidos hechos por ellos mismos. Frente a departamentos amarillos. Te esperamos. Todos los jueves, el mundo vecinal tiene su lugar. Código de Barrio. Todos los jueves de 20 a 21 horas por Canal 7, el canal del pueblo. Quedó picante, ¿no? La conversación que tenían Andrés y Cecilia. Pero bueno, lo dejamos ahí. Dijimos, no, basta, ¿saben qué? Nos vamos a un corte y ahora sí, estamos de vuelta y se vuelve a tocar la campana. En realidad se dio así, no es que nosotros lo planteemos desde ahí, no queremos una pelea. Somos todos salteños, vivimos en una comunidad integrada, por cierto, y esto surgió en los últimos días y se creó el debate. Y simplemente lo que queremos saber nosotros es si están de acuerdo con estas formas, si hay que seguir dando enseñanza religiosa en las escuelas o no. Así de simple, así de fácil. Ahora, para seguir hablando de este tema, está con nosotros, por supuesto, Day Cacharani, que tiene un informe justamente para presentarnos. Bienvenida, Day. Hola Fer, muchas gracias. Qué interesante está todo esto, ¿no? Yo estaba acá atrás de cámara y con tantas cosas para decir, tantas cosas para opinar, pero es muy... A mí me hubiera gustado estar atrás de cámara, te digo. Muy interesante y muy picante cómo pueden aportar estos invitados de hoy. Sé que anduviste por un barrio específico. Sí, estuvimos en Barrio 20 de Junio y consultando con el vecino qué es lo que piensa sobre esto, qué es lo que opina. ¿Y qué es lo que le parece que tiene que suceder o no? Porque es algo que nos compete a todos, ¿no? A todos los argentinos. Yo estuve pispeando hace rato el informe y vi algunas respuestas pero muy interesantes. Sí, ¿querés que lo veamos? A ver, dale. Soy Day Cacharani y estamos con Código de Barrio en 20 de junio. Queremos saber qué opinan los vecinos sobre la educación religiosa en las escuelas públicas. Siempre ha sido así el tema de la religión, no sé. No, ¿para qué la van a sacar si es una cosa que le trae más cuántos años no lo saca justamente ahora? Ajá. Y aparte sacar la religión sería... Es como no dar la educación a los chicos, ¿no es cierto? Tiene que seguir como siempre ha sido nuestro padre, nuestros mayores, ¿verdad? Yo opino acerca de las religiones, de los colegios, de las escuelas, que no deberían de sacarlas porque es lo primordial para que se enseñe a los niños que van hacia el futuro, la juventud principalmente, sea la religión que sea, pero siempre y cuando sea para guiar hacia el futuro a los niños y a la juventud que está tan perdida ahora. Mi hija en la escuela siempre viene con una notita preguntando si es que puede ir a la catedral, por ejemplo, esas cosas por el tema de la religión, y bueno, me cuenta por ahí que hay chicos que no asisten porque son de otras religiones, esas cosas. Yo creo que se debe respetar la religión de cada uno. En los tiempos que estamos viviendo, bueno, yo creo que ya es tiempo de que se respete las creencias, las religiones y bueno, la opinión de todo el mundo. En la escuela deben elegir la religión de cada uno. Por ejemplo, yo tengo mi señora que es cristiana, yo soy católico. La nenita que va a la escuela es cristiana. Y a ella no le gusta la clase de religión católica. Entonces, cada uno elija la religión que uno quiera. Opiniones muy interesantes de los vecinos de Barrio 20 de Junio, pero queremos seguir escuchando. ¿Vos qué tenés para decir? Bueno, de hecho ya estamos escuchando a algunos de ustedes que se comunicaban hace ratito, una señora que se comunicó y nos decía su punto de vista sobre este tema, ¿no? Bueno, Day, ¿qué te trajiste de ese barrio?
Bueno, muy diverso esto que opinan los vecinos, ¿no? Es muy importante, yo pienso, escucharlos y ver que hay una muy marcada posición con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque sí, como decían acá los invitados, vivimos en Salta, que es culturalmente una provincia religiosa. Tenemos, de hecho, ahora en septiembre la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, ¿no? San Cayetano también ahora. Ajá, que convoca a miles de argentinos, ya no son solamente salteños. Entonces es un tema que la Corte va a tratar y que compete a todos los argentinos. Ojo, este informe fue bastante pro, si se quiere, ¿no? Con el tema del culto, pero también, si ustedes pudieron observar en algunas escuelas, repletos de imágenes. Si bien no te dicen, che, vos acá tenés que entrar y ser católico, no te lo dicen, pero sí subliminalmente. O sea, no creo que tenga que haber una imagen. Bueno, yo no soy quien para opinar. No sé, a ver, Andrés, ¿qué opinas de esto? No, la verdad que como dijo ahí una de las vecinas, ¿no? En la expresión de nuestro pueblo tan profundo, la religión para mucha gente parece ser que fuera un tabú, algo de lo cual no se puede hablar. Digo, para estos que han hecho este reclamo, para sacar, ¿no?, esta posibilidad y este derecho que tenemos los salteños. Creo que queda expresado en el pueblo más profundo que nuestros hijos en esa hora de religión pueden aprender a querer al otro, comprenderlo. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, mi prójimo es mi próximo, el que tengo al lado. En esa clase de religión aprendemos a respetar al otro en la religión que tenga. Rasgos de la solidaridad social que hoy, Fernando, son tan importantes. Además, para sacar a los chicos de las adicciones, de la avalancha de droga que ha hecho estragos en nuestro país, ¿no? Y chicos en las esquinas que se los come la delincuencia. ¿Cómo vamos a sacar algo? Yo puse una proclama en el Consejo Deliberante, ¿no? Así con un cartel enorme, dije, no saquemos a Dios de las escuelas, ¿no? Muy fuerte lo que hiciste. No saquemos a Dios de las escuelas, sí. Ese Dios de todos los credos. Es un derecho que asiste a todos los salteños para defender la libertad de cultos, como nunca. Es decir, y hoy en todos los países europeos y en todos los latinoamericanos, menos Uruguay y Venezuela, mira lo que te digo, en todos se da religión en el mismo sentido que se la da en Salta, como algo integral que ayude al hombre a sacar de uno lo mejor que tenga en el corazón. Bien, Cecilia, a ver. Me parece una hipocresía indignante, porque la verdad que si queremos sacar a los chicos de la droga, si queremos que haya futuro para nuestros jóvenes, lo que necesitamos son que se apliquen políticas públicas con el presupuesto necesario y no como el ajuste que está encarando el gobierno de Macri y del PRO al cual el señor representa. Y la verdad es que en las escuelas no hay diversidad religiosa, no hay respeto por el que opina diferente, no existe nada de todo eso. Creo que es difícil hablar de tradición así de forma tan suelta, porque el catolicismo en nuestros pueblos, ya que el señor se quería referir desde el origen de nuestros pueblos, en estas tierras el catolicismo fue aplicado a sangre y espada, con pueblos originarios exterminados. Entonces no me digan que es una tradición que se ha instalado porque sí, sino que ha sido impuesta desde sectores que en ese momento eran dominantes a escala mundial. Y acá había muchísimas más creencias que no fueron respetadas. Como no son respetadas hoy, acá nadie se le está pidiendo ni que deje de creer, ni que deje de practicar ninguna de las cosas en las que crea. Sino que al contrario, lo que se está diciendo es que en la escuela se pueda dar educación sexual integral como no se está dando, que se pueda dar educación científica y que cada familia pueda determinar qué creencia religiosa quiere practicar y si quiere mandar a su hijo o a su hija a catequesis, si quiere ir a la iglesia los domingos, si quiere hacer actividades dentro de otros espacios que tienen cada una de las religiones que existen en nuestro país. Hay que separar la iglesia del Estado. Si el Estado va a definir sus políticas, sus presupuestos, porque a la Iglesia Católica, que también subsidiamos, le damos 32.000 millones de pesos. Wow, ¿qué pagamos número? Los curas, pagamos los seminaristas, pagamos todo. Y la ¿Eso verdad es verdad, que el resto Zuliani? de las ¿Eso es iglesias, verdad? Disculpa, él mismo Cecilia. lo ha reconocido cuando intervino. El resto de las iglesias es sostenida por sus propios fieles. ¿No sería bueno que la Iglesia Católica también sea sostenida por sus propios fieles y no por el Estado, que es el que tiene que amparar a todos? Estamos hablando de incluir y de respetar la diversidad. No hablamos ni de mayorías ni de minorías, porque este mismo debate lo tuvimos cuando se discutió
el matrimonio igualitario, que nos decían que si se aprobaba el matrimonio igualitario iba a ser terrible, que los jóvenes iban a ser gays, iban a ser lesbianas, y no, iba a ser permitir que un sector importante de la sociedad pudiera conquistar derechos. Bien, hoy estamos hablando de lo mismo. Como bien me preguntaba Fernando, en esta ensalada de cosas, ¿no? La verdad que yo sigo privilegiando el corazón profundo de los salteños, que se expresa en cada rito, en cada expresión, inclusive en nuestros pueblos indígenas cuando celebran la Pachamama, ¿no? Y que nosotros de alguna manera pudimos lograr ese sincretismo que lo vivimos todos los pueblos latinoamericanos. Si algo nos une a los pueblos latinoamericanos es una misma lengua y una misma fe, una misma creencia. Fíjate que esta semana celebrábamos y festejábamos los salteños el día 15 de agosto, la Ascensión de la Virgen, y es el Día de la Virgen de Urcupiña. Y hoy miles de salteños compartimos, yo pude estar en Quillacollo también y hace poco vino la gente de Quillacollo, el Consejo Deliberante, y en el mismo recinto del Consejo Deliberante pudimos compartir. Y esto a lo que se creencia, refería Cecilia, ¿no? De los millones de dólares con los que sostiene el estadio. Hay una historia que tiene que ver con el artículo 2 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la cultura de todo un pueblo. Es decir, esto no es ninguna imposición. Cultura no es algo impuesto a espada y a sangre. Es una cultura y una tradición. Si yo extermino un sector de la población... A ver, Cecilia, respetémonos la palabra. Yo no te paré para no intervenirte. A ver. Digo si es así el sistema de hablar. Por eso yo te decía, Fernando, que esa cultura histórica de la Argentina, que tiene justamente en su propio articulado constitucional, recordemos, el hecho de que Dios en su preámbulo es fuente de toda razón y justicia, habla de un país que no es ateo en su constitución y se respetan las minorías que no creen. Dai. ¿Tenés alguna pregunta? Sí, yo quiero decir a todo esto que, bueno, la Corte Suprema le está dando un alcance nacional al tema. Esto pasa cuando la Corte toma un tema, es porque claramente no se puede establecer un criterio general y ella debe hacerlo. Nosotros tenemos en el país una ley nacional de educación. No es que tenemos legislaciones desmembradas por provincias. Entonces, es un poco extraño, un poco contradictorio que existan leyes nacionales y que las provincias hagan cualquier cosa, ¿se entiende? En realidad las provincias no podrían hacer leyes que contradigan la Constitución Nacional. Lo que sí es cierto que nosotros somos una provincia que es previa a la Constitución de la Nación Argentina. Por lo tanto, somos una de las 16 provincias que teníamos derechos previos. Por eso el artículo 5 de la Constitución debe ser respetado. ¿Por qué? Porque Salta, antes de 1853, ya ejercía estos derechos y ya tenía esta idiosincrasia de nuestros pueblos que es profundamente religioso. Pero de hecho, ha repercutido en todo el país. Seguramente que trae cola esto. Es importante decir, Fernando, que sería lindo que averigüen los antecedentes de esta asociación civil. Porque si esto hubiera tenido un origen en los salteños, vos dirías, lo estaríamos dirimiendo en Salta y hubiera audiencias públicas en Salta. Cecilia creo que tiene la respuesta para vos, Andrés. Pero se hizo en Buenos Aires, ¿no? Con un amparo de Buenos Aires. A ver, tiene la palabra Cecilia. Bueno, me parece que esa idea de que vienen las ideas foráneas y hacen esas cosas malas, en cambio, son padres y madres, son familias de Salta que ante la vulneración de los derechos de sus niños y de sus propias creencias, trataron de buscar una respuesta en la justicia. Y hay un montón de asociaciones civiles de distintos grupos que en todo nuestro país y en otros lugares del mundo, intervienen para que se respeten los derechos humanos de todas las personas. Entonces no tiene que ver con cuestiones foráneas, porque parece que cuando es algo que no nos gusta, es algo que viene de afuera, una asociación civil, no importa de dónde viene. La pregunta es, reclama un derecho, no se hizo acá en Salta. Reclama un derecho. ¿Tiene derecho a reclamarlo o no? Yo también me sumo a eso. Digo, no se hizo en Salta. Sinceramente, cuando es algo el reclamo de las familias tuvo distintas representaciones legales. De hecho, tuvo una al principio, tiene otra ahora. El amparo se hizo en el 2010 y la Corte tendría que fallar sobre casos particulares. Estas familias tienen que tener representación legal
con patrocinio jurídico en Buenos Aires, porque la Corte Suprema se presenta, digamos, atiende en Buenos Aires. Seguramente el señor que presentó una amicus curiae también tiene que conseguir patrocinio letrado de Buenos Aires. Desde el MST. Sí, nos hubiera gustado que sea acá. Lo que pasa es que Dios atiende en Buenos Aires, de paso, ya que estamos. Y Vilma Ripoll también somos firmantes de una amicus curiae, que significa amigos del tribunal. Contale a la gente quién es Vilma Ripoll. Vilma Ripoll es dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, es enfermera, es luchadora, es feminista. Alejandro Bodar ha sido legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, y conjuntamente conmigo firmamos un documento en el cual defendemos y nos explayamos sobre por qué planteamos que la enseñanza en las escuelas públicas de nuestra provincia tiene que ser laica, al igual que en el resto del país. Bueno, el día 30 vamos a estar exponiendo en la Corte Suprema, y seguramente que ahí el señor no tendrá ningún problema de tener patrocinio jurídico ahí voy de a estar, Buenos Aires. De hecho voy a estar el 30 parece ahí que también. en algunos casos el 30 voy a molesta estar. lo que vienen de otros lados. No estoy diciendo que molesta, estoy dando a conocer a la teleaudiencia. También nos tendría que molestar cuando extermina a nuestros pueblos y diciendo, se legitima después de muchos años y nos quieren decir que es tradición y que es cultura, cuando se basó en un exterminio. No sé, no estamos hablando, digamos, de la conquista. ¿Cómo que no? Sí, no estamos hablando de la conquista, estamos hablando de un artículo de la Constitución. No, cuando usted que dice, hubo constituyentes salteños que eligieron eso. Que acá ¿no? el Es catolicismo ha sido chicos, parte de la tradición. Vamos a darle participación. Veamos los orígenes. Veamos los orígenes para entender de dónde viene. El nuevo hombre americano. Si no, vamos a seguir el nuevo hombre americano. A ver la cámara conmigo. ¿Tenemos alguna campana para que sonemos? Porque esto se ha convertido indudablemente en un Boca River, pareciera. Le vamos a dar participación a Day. Sí, Fer, creo que me parece muy bien el sustento que están dando desde lo jurídico y desde la experiencia, la historia, pero creo que nos estamos yendo un poco por las ramas, porque acá estamos debatiendo sobre si la educación, sí, un poquito tarde el timbre, sobre si la educación tiene que o no darse como currícula en las escuelas públicas. Ya entendimos, gracias. Y esto de... A ver, una educación predominantemente católica puede ser inclusiva. Estamos en esta época del bullying, que estamos luchando contra estas cuestiones. Quiero que nos enfoquemos en los niños, porque ellos son los que reciben. Importante decir que no es educación católica, es educación religiosa integral, que se respetan todos los credos que se profesan. Mentira. Por eso sí. Aparte de que es mentira, lo que hizo que a mí me preocupa cuando dicen que si no se enseña religión en las escuelas, no vamos a tener valores. O sea, tal vez quienes lo manifiestan desconocen la currícula que se dicta en las escuelas. Por ejemplo, en nivel inicial, entre todas las disciplinas que tenemos el área de formación social, personal y moral. Más allá de que haya religión o no. Yo soy profesora en ciencia política también, en nivel secundario. Yo soy politólogo. Tenemos formación ética y ciudadana. Con lo cual, digamos, los valores no dependen de que se dicte religión en las escuelas o no, sino de cuáles son los valores que como comunidad compartimos y cuáles están incluidos en la currícula y que defendemos. Yo creo que plantear que hay que adoctrinar desde un determinado credo, como ocurre hoy en las escuelas, no hay que hacer eso, porque a mí me ocurre como docente también, así como le ocurre a muchos estudiantes, me ocurre como docente Ahora sí, también. Hay que respetarla. Creo que hay que tener respeto hay que respetar por las creencias de todos. Hay que respetar la dimensión espiritual del hombre. ¿Saben qué? Me encantaría seguir escuchándolo, porque los dos, sinceramente, expusieron de maravilla lo que piensan, y eso es algo fantástico, poder charlar el tema así acá con dos personas que piensan totalmente diferente, y ustedes ya lo vieron. Yo metía mi bocadillo de vez en cuando para ver qué pasaba. Yo sí quiero aprovechar tu programa por Canal 7 para... Y aprovecharlo porque nos quedan escasos minutos. Agradecer a los 18.000 salteños que me dieron su voto, que me recibieron en sus casas, para poder escuchar realmente sus inquietudes, y voy a seguir haciéndolo. Porque la rompiste, 18.000 votos que realmente estoy muy agradecido, y voy a seguir trabajando para que arriba de la mesa de la legislatura se discutan los temas realmente de interés de los salteños. Cecilia. Sí, lo último que quiero decir, una invitación a todos los televidentes y las televidentes. En el día de hoy, les contaba anteriormente, nos movilizamos, hicimos una concentración en la plazoleta Cuatro Siglos en defensa de que la educación en las escuelas públicas de Salta sea laica, y vamos a renovar esa convocatoria para el día 30 de agosto
a las 19 horas en la plazoleta Cuatro Siglos. Y quiero decir que vamos a ir muchísimas organizaciones, entre las cuales el MST también va a estar, va a haber periodistas y también va a haber representantes de distintos credos que defienden que se respeten los derechos de sus fieles, de sus familiares y los propios. Así que vamos a estar movilizándonos el 30 de agosto a las 19 horas en defensa de la escuela pública, gratuita y laica. Nosotros vamos a seguir bregando porque se mantenga la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta, conforme a nuestra tradición y a la necesidad de que nuestros chicos tengan valores y esa dimensión espiritual tan importante que contempla la Constitución nacional y la provincial. Cecilia, Gracias. Andrés, muchísimas gracias. No, la verdad que, bueno, ustedes vieron, prácticamente no hizo falta intervenir. Ellos ya trajeron su ideología y la plasmaron acá, tuvieron los micrófonos y lo importante es de poder discernir y hacerlo en un mismo lugar, no necesariamente uno en un extremo, el otro allá en el otro. Sí, lo pudimos juntar acá a dos voces diferentes para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones allí en casa y además tuvieron participación porque Dai Cacharani, que está a mi lado en estos momentos, también nos presentó un informe espectacular. ¿Cómo la viste, Dai? Es la primera vez que hicimos esto, de salir a los barrios. Lo vamos a seguir haciendo porque tuvimos una respuesta excelente de parte de los vecinos y me encanta. A mí me encanta, me pone muy contenta que los vecinos tengan su espacio acá en Código Barrio, porque Código de Barrio tiene como principal objetivo darle voz a ustedes. Así que es algo muy importante. De hecho, lo hicimos y dio grandes resultados. Agradecerle a las personas que nos atendieron su casa, nos hicieron pasar, compartimos ahí una tarde fantástica en 20 de junio. A todos ellos, un placer enorme. Bueno, el programa se nos ha ido, Dai. los invitamos entonces, si quieren comunicarse con nosotros, si tienen alguna duda, si tienen alguna denuncia, si tienen algo para decir, algo para aportar sobre temas que nos competan a todos los salteños, lo hagan. Tenemos las redes sociales, Facebook, Código de Barrio, la página, pueden enviarnos comentarios, tenemos WhatsApp, que el número 3876-120065 y por supuesto también acá en el mismo canal, 428-5652. Señoras y señores, este ha sido muy interesante realmente el programa de hoy. Señoras y señores, nos estamos encontrando la semana que viene, todos los jueves, recuerden, de 20 a 21 horas. Yo soy Fernando Toscano, junto a Dai Cacharani, los espero. Chao. Todos los jueves, el mundo vecinal tiene su lugar. Código de Barrio. Todos los jueves, de 20 a 21 horas por Canal 7, el canal del pueblo.